Hola, buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí para presentar el duatlón que se va a celebrar este domingo en Motorland. Agradecer al Club de Tragamillas por el esfuerzo realizado para montar estos eventos y que dar una cierta atención a Motorland, porque sin un ánimo pues ceden sus instalaciones para poder desarrollar allí la prueba. Desde el Ayuntamiento de aquí tampoco tenemos más que comentar. Cederemos la palabra a Chemi, que bueno, o Carlos, no sé quién va a hablar ahora, y os lo comentará un poco por encima. Pues brevemente, para agradecer la labor del club a lo largo de estas 12 ediciones que llevamos ya de duatlones, decir que el Club Tragamillas ha realizado desde siempre una labor fundamental en la promoción tanto del duatlón como del triatlón. Recordar que fuimos nosotros pioneros en la organización del primer triatlón cross Campeonato de España. Y bueno, pues lo dicho, agradecer a los patrocinadores, especialmente a Motorland, que cede sus instalaciones, porque la celebración de este tipo de pruebas que ocupan la vía pública, pues si no, pues sería muy complicado por el nivel de permisos que hay que obtener a nivel de gobierno civil. Entonces, por lo demás, pues el circuito creo que está en condiciones óptimas después de las últimas lluvias, o sea, un nivel óptimo del albero, pues está un nivel óptimo de humedad que permitirá disfrutar a los corredores de los tres sectores, correr, bici, correr. Y bueno, pues nada, pues el Ayuntamiento pues colaboramos humildemente pues cediendo algo de logística, ambulancia. Y bueno, pues ya os paso con Chemi, que os va a comentar las características técnicas de la prueba, los inscritos que hay y más detalles técnicos sobre la prueba. Muy bien, pues nada, desde el club este domingo a las 10:30 pues organizaremos la 12 edición ya de este Duatlón Cross que es puntuable para la 22ª Copa Aragonesa Duatlón Cross, que es la copa más antigua que se celebra en España. Esta es la cuarta prueba que se va a realizar de las 8 que puntúan. La carrera, pues como indica aquí en el cartel, empieza a las 10:30. Toda la carrera, el centro de la carrera, la meta, la salida, las transiciones están situados en el circuito de autocross de Motorland. El primer sector, bueno, las distancias serán las distancias normales de esta categoría. Haremos 5 kilómetros de carrera a pie íntegramente en el circuito de autocross, en ambos sentidos. Luego 20 kilómetros de bicicleta de montaña por los caminos de servicio y senderos que están siempre dentro del recinto de Motorland, que nos facilita mucho la labor. Y luego un último sector de carrera a pie de 2,7 kilómetros aproximadamente, también en lo que es el circuito de autocross. Este año, bueno, tenemos que agradecer principalmente a los patrocinadores del Club Aragonés Obras Civiles, pero tenemos que agradecer también particularmente a Clínica Podológica Navaeta, que es la que le da nombre a esta 12 edición, que gracias a ellos pues bueno, siempre podemos hacer alguna cosa más y cumplir con todo lo que tenemos que desarrollar, aparte del apoyo fundamental también de todo, como todos los años, del Ayuntamiento de Alcañiz, a través de la Concejalía de Deportes, el Servicio Municipal de Deportes y la Brigada Municipal, que es la que nos facilita la labor de mover todas las vallas, todo el tema logístico, que parece que no, pero movemos bastante cosa. Y luego pues los pequeños patrocinadores que veis por aquí, que siempre nos echan una mano y que nos ayudan a poder, pues bueno, que la gente pueda tener algún recuerdo, alguna cosa, algún picoteo al final, se lleve buena impresión. Y bueno, como ha dicho Kiko, también a Motorland, que tal como está el tema ahora de permisos en este tipo de carreras, pues nos facilita mucho la labor, porque al ser un recinto cerrado, con su autorización pues es suficiente para poder realizar la prueba. Aparte que yo creo que es un sitio perfecto para este tipo de pruebas de cross, y que bueno, gracias a Dios yo creo que va a dejar de llover y el domingo tiene que estar como yo creo como nunca, tiene que estar aquello. Si no dan aire, dan buena temperatura, así que animo a la gente, porque todavía hoy hasta las 12 de la noche se pueden inscribir. Estamos sobre los 80 y tantos inscritos, se puede apuntar gente de sobra, tenemos hasta 150 plazas que podíamos disponer, así que animamos a la gente que pueda participar. Se puede apuntar cualquiera, no hace falta que esté federado, se pueden iniciar aquí, pueden probar a hacer la categoría en esta carrera, y animar también al público, porque es una prueba muy vistosa y que desde el circuito de autocross podrán seguirla perfectamente. Los pasos por meta en la carrera a pie, las transiciones, que es casi lo más espectacular, de cambios de correr a bici, de bici a correr,
y la llegada a meta.